Somos Grandes es una iniciativa que busca empoderar a los emprendedores mexicanos a través de un programa de televisión los sábados a las 5 de la tarde por ADN 40, conducido por Ninfa Salinas y compartiendo contenidos empresariales en redes sociales, encuentros presenciales en distintos lugares de la República Mexicana para compartir información y networking entre emprendedores locales y otras herramientas como el webinar de hoy que está a punto de empezar. ¿Te ha pasado que tienes un emprendimiento y que te encuentras a alguien en la calle y te dice, ¿de qué es tu emprendimiento? ¿Qué vendes? Y te quedas frío porque no sabes qué contestarle? Lo que tú tendrías que contestarle es un pitch y si tú eres emprendedor o emprendedora, tienes que saber pitchar. Yo soy Marisol Silva, soy creadora de una empresa que se llama Piel Chinita, que ya te iré contando de qué trata. Y hoy, después de 7, 8 años de estar en el mundo del emprendimiento, me he convertido y me he desarrollado como mentora de pitch, porque me doy cuenta que a veces tenemos grandes ideas, grandes emprendimientos, pero no tenemos ni idea de cómo explicar qué es y para qué sirve y qué va a hacer en tu vida si tú compras mi idea. Entonces, hoy te voy a dar herramientas súper valiosas para que si tú tienes un emprendimiento o estás vendiendo incluso una idea, sepas cómo armar tu pitch. Para ello, primero te voy a contar qué es un pitch. Un pitch es una descripción breve, y esta palabra es muy importante que la tengas en cuenta, porque es breve, acerca de lo que es y lo que vendes. Y esta descripción, lo que es un pitch, es para abrirte puertas. De hecho, yo les digo que un buen pitch es esta llave maestra que es capaz de abrirte puertas no solo de ventas, sino también de inversión y también de convocatorias. Por ejemplo, a mí me han entregado premios de emprendimiento que para podérmelos ganar tuve que pitchar 3, 4 veces ante ciertas audiencias. Entonces, entendamos que en el emprendimiento saber pitchar o tener un buen pitch, que como que en lo coloquial así vas a escuchar, es que me toca pitchar, es que fui a pitché o así, esta es la palabra que vas a escuchar, es que platicaste de tu emprendimiento de forma breve, ¿ok? Entonces hoy te voy a contar cómo puedes armar un pitch. Primero quiero contarte que la primera vez que yo fui a pitchar fue porque estaba yo en mi oficina trabajando muy a gusto, intentando hacer llegar mi emprendimiento, que es Piel Chinita, a más personas, ¿no? Y de pronto, una persona que estaba ahí trabajando conmigo me dijo, oye, vi que hay una convocatoria en gobierno que te entregan un premio por tu emprendimiento. ¿Por qué no te metes? Y yo dije, pues sí, a ver, ¿qué te da la convocatoria, no? Entonces me metí a buscar y me di cuenta que los premios eran hasta fondos perdidos. Dije, claro, yo lo necesito. Y entonces lo primero que hice fue llenar un registro. Y después de eso, unos días después me llegó, has sido seleccionada para entrar a la convocatoria con Piel Chinita. Prepárate para dar tu pitch. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces ahí viene la primer gran herramienta que tú tienes que saber. Te tienes que informar. Si no tienes ni idea de qué es lo que tienes que hacer cuando te llega un correo que dice vas a pitchar, incluso hay programas en la tele que son a través de que vayas a pitchar tu emprendimiento, lo primero que tienes que hacer es preguntar todo acerca de ese evento. ¿Cuánto tiempo voy a tener? Fíjate bien, mi metodología, el paso 1 es información, infórmate. ¿Cuánto tiempo vas a tener para describir tu proyecto? Porque lo que ellos te están queriendo decir es que tienes que llegar con la descripción de tu emprendimiento en alrededor de 3 minutos. Hay distintos tipos de pitch. Entonces, cuando tú te informas, normalmente vienen las convocatorias o si tú vas a ir ante inversionistas a pitchar, que es como se fue dando o se fue haciendo como más conocido el pitch, se hacía ante, luego dicen como ante sharks, que es ante inversionistas, es como se entiende el concepto dentro del ecosistema de emprendimiento, que son estas personas que te van a hacer preguntas súper difíciles y que van a ver si tu negocio es rentable o no. Entonces, lo primero que tienes que hacer es informarte. Y para informarte tienes que entender qué tipo de pitch es. Hay 4 tipos de pitch que a mí me gusta que tengas como en conciencia, ¿no? El primer tipo de pitch que tú tienes que tener es el elevator pitch, que se supone o se llama así porque es el pitch del elevador. Se supone que es porque tú tendrías que poder explicar tu negocio o tu idea de negocio. Imagínate que estás en un lugar, le timbras al elevador, te subes
Y cuando entras, ves a una personalidad ahí en tu mismo elevador, a quien tú siempre le has querido contar que tienes un emprendimiento. Yo, en mi caso, ¿no? Como, no sé, veo a alguien que admiro mucho y le quiero decir como, oye, yo tengo un emprendimiento, se llama Piel Chinita, y entonces la mente se te queda en blanco porque no sabes qué decirle. Eso es pichar. Y ese es el pitch del elevador. Se supone que tú deberías de lograr en esos segundos que el elevator pitch más o menos dura entre 30 segundos y 1 minuto, deberías de tener algo estructurado, estudiado, documentado, que tú ya te sabes y que le puedes decir, oye, fíjate qué, y entonces empiezas a contarle. ¿Qué le tienes que decir? Ahorita te voy a decir qué responder en un pitch. Entonces, este es el elevator pitch. Este se pide a veces para convocatorias que quieres entrar como premios y es 1 minuto. Para mí, en mi experiencia, es el más difícil porque en 1 minuto tienes que poder contar y dejar claro que tu negocio es valioso y que es rentable. Entonces, elevator pitch. El segundo, que es un pitch también que te sirve un montón para redes, es el tweet pitch. Y le llaman así porque tiene que tener muy poquitos caracteres, o sea, tiene que ser en una frase. ¿Tú qué vendes en una frase? Por ejemplo, mi tweet pitch en Piel Chinita, aunque yo quisiera contar todo el contexto y romantizar un montón, porque a lo que yo me dedico me lo permite, en un tweet pitch, o sea, en una frase yo tengo que poder decirte que yo me dedico a crear o vendo audiocartas, que son cartas grabadas en tu voz para que la entregues a una persona que tú amas. Por supuesto que siento que me faltan 1000 cosas por contarte, pero tienes que poder llegar de lo general a lo súper particular y que tú te asegures de que te entienden, ¿ok? En las redes sociales, tener este tipo de contenidos te sirve un montón porque tienes muy poquito tiempo para decir y dejar claro qué es. Entonces, independientemente de que vayas a ir a una convocatoria o que estés participando en un premio o que quieras bajar una inversión, yo te recomiendo que empieces a hacer este ejercicio de tener un tweet pitch porque entonces como que empiezas en este desafío de cómo lo explico en una sola frase. Y si tú logras explicarlo y practicas en la calle y te entienden, ya lo tienes. El tercer tipo de pitch es el commercial pitch, que este se usa específicamente para vender como su nombre lo indica, que es el pitch comercial. Entonces, el commercial pitch o pitch comercial, en una palabra, es vender. Sirve para vender. Y si tú quieres vender, tienes que tener claro qué le tienes que contar al otro para que se convenza de comprarte. Y ahorita voy a decirte qué tienen en común. Y el cuarto tipo de pitch que te quiero explicar hoy es el pitch deck, que este pitch es el más completo desde mi punto de vista. Y este pitch además revela un montón de secretos que a lo mejor tú no quieres revelar de tu emprendimiento. Pero este pitch es el que se usa normalmente con inversionistas o si tú te quieres meter a un premio para recibir un galardón porque eres un gran emprendedor o emprendedora, este es el pitch que te van a pedir. ¿Y qué te está pidiendo este pitch? Que convenzas que tu negocio, además de que deje claro qué vendes, cómo lo vendes, para qué lo vendes, deje claro que es rentable, que tu negocio es rentable o que tu idea de negocio puede ser rentable porque hay un mercado que te necesita, porque hay un mercado que ya validaste. Entonces, el pitch deck lo que busca es que tú puedas mostrar números. A veces en los emprendimientos no nos gusta mucho hablar de los números, ¿no? A mí me llegó a pasar que cuando empecé a pitchar, hasta mi familia me decía como, no cuentes eso, no cuentes cuánto vendes o no cuentes cuánto ganas. Pero en este tipo de pitch que vas ante inversionistas, sí tienes que contarles cómo son tus números, tus porcentajes de utilidad, etcétera. Pero bueno, ahorita vamos a entrar más a detalle. Quiero primero hacer como una síntesis de qué creen ustedes que deben de tener en común todos estos pitches. Por ahí me dicen, pues, que todos expliquen qué venden, pues, que todos explique cuánto cuesta. Lo que desde mi experiencia tienen que tener en común es que todos tienen que atrapar a quien te escuche. Y por atrapar quiere decir, imagínense que, o sea, te tienen dentro de sus manos la persona que te está contando la historia de su emprendimiento, qué vende, por qué lo vende, etcétera. ¿Y cómo llegas a ello? Bueno, creo que principalmente tienes que tener una gran historia por contar.
pero ¿cómo encuentro la historia? ¿Cómo conecto? Yo no sé nada de storytelling, que ahorita está como muy de moda en el pitcheo empezar con storytelling. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte por qué emprendiste y por qué existe tu emprendimiento. Piel Chinita nació hace alrededor de 15 años y cuando nació yo no lo pensé como un negocio. En realidad lo que pasó fue que murió un amigo muy querido mío y estando en el velorio alguien me preguntó, ¿cómo le voy a hacer, Marisol, para soportar todo lo que me resta por vivir sin volver a escuchar la voz de mi hermano pronunciar mi nombre? No tuve palabras, pero pensé en mi hermano y fui y le dije, Carlos, necesito que me hagas un regalo, escríbeme una carta, pero no me la entregues escrita, entrégamela en tu voz. Y así fue como nació Piel Chinita, una empresa que se dedica a crear cartas en voz que se entregan entre personas que se aman. Esta historia que yo te acabo de contar es la historia que conecta. Y así normalmente tendría que empezar un pitch. Normalmente tú vas a ir a clases de pitch y te van a decir, inicia con la problemática. ¿Te ha pasado que estás escuchando un pitch que inicia? Según tal fuente, según un artículo de tal, el 78% ¿te atrapa o no te atrapa? No te atrapa. Para nada te atrapa, te pierde, te duermes, ya sacaste el celular y ya estás viendo otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando yo te digo, estando en un velorio, mi amiga me hizo una pregunta? Y de pronto me hacen esta pregunta, Marisol, pero a mí no se me murió nadie. Entonces, ¿yo cómo empiezo mi historia? Ah, bueno, es que esa es la historia que vamos a encontrar. Yo, después de las mentorías de pitch que he dado, los emprendedores que he conocido, me he dado cuenta que esta historia se encuentra después de esta pregunta. ¿Por qué emprendiste? Y una vez que ya la contaste, ya la encontraste, hay que poder conectarla con la problemática que encontraste, tu tamaño de mercado y la solución que estás dando, pero no dejes afuera la historia. Entonces te voy a ir contando todos los pasitos que yo te recomiendo seguir en secuencia para que tú puedas tener un pitch que no deje nada afuera, sea el que sea que te pidan. De hecho, tengo un pitch que yo me inventé que se llama el pitch raíz. Yo me lo inventé, no existe, solo vas a escuchar conmigo, que es el pitch raíz, que para mí es el pitch que lo tienes en un documento de 5 cuartillas porque escribiste todo lo que hoy te voy a decir que escribas. Y entonces cuando te metes a una convocatoria o te invitan a pitchar frente a inversionistas, del pitch raíz seleccionas el pitch deck, por ejemplo. Ajá. Entonces, un pitch raíz, lo primero que tiene que tener es la historia que conecta. Hay que hacer un trabajo de encontrarla. Lo segundo que tiene que tener es el posicionamiento de tu marca. Por ejemplo, cuando yo te dije, así nació Piel Chinita, una empresa que tiene como misión expresar amor en voz alta y hacerlo a tiempo. Y yo me encargo de hacer que permanezca. En ese momento yo ya te revelé mi marca. Y lo que sigue inmediatamente en los siguientes segundos, ahí no me ha llevado ni 20 segundos, es explicar qué es. Y en este momento tú ya no se vale romantizar. No romantices, no hagas poesía, no cuentes como yo me dedico a expresar amor, pero en libros o en qué. ¿Sí me explico? Porque si no lo dices claramente qué es, nadie te va a entender. Y como los pitch son breves, rápidos y además los pitch normalmente tus jueces te dicen, listo, se acabó, no alcanzaste a decir nada y ya no te dejan continuar. Si no lo dices correcto, no vas a poder realmente dar a entender lo que querías explicar. Entonces, lo primero es qué es. Y aquí viene, y te lo voy a decir como súper receta secreta del comunicólogo, tienes que contestar las preguntas básicas de la comunicación en esta secuencia. ¿Qué es? Si tú vendes muebles, no digas, yo vendo confort en tu hogar. Di, yo vendo muebles para tu hogar, ¿ok? Eso es a lo que me refiero con, en este espacio no romantices. Para romantizar está la historia que conecta. Entonces, en ese momento, dilo por cómo se llaman las cosas. Yo vendo carros, no es yo vendo traslado de un lugar a otro que te da, te da facilidad. No, di, vendo carros, para que te entiendan. Entonces, ¿qué es? Y después de qué es, viene la segunda básica de comunicación. ¿Cómo? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo funciona? Y luego viene la tercera. ¿En dónde? ¿En dónde lo vendes? ¿En redes? ¿En un e-commerce? ¿En bazares? ¿En dónde lo vendes? Si se fijan, es muy sencillo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A quién se lo vende? Sería la cuarta pregunta. ¿Y qué es?
que tú tengas muy claro si vas, por ejemplo, una segmentación de mujeres de los 20 a los 45 años o vas a ir con un inversionista, que yo ya me he sentado frente a inversionistas a pedirles, oye, quiero que me inviertas 1 millón, 2 millones de pesos, necesariamente tiene que quedarle claro todas estas preguntas. Y luego, después de a quién se lo vendes y cuál es tu segmento de mercado, tienes que contar cuánto, que es la otra pregunta. Si se fijan, vamos por las básicas de la comunicación. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿cuál es el precio para tus clientes? Y si es un pitch para inversionistas o para convocatorias, no es nada más cuánto cuesta para el cliente, es cuánto vendes y, ojo, cuánto ganas. Tienes que aprender a hablar de utilidad. Cuando yo llegué a este primer pitch, iba nerviosísima, nerviosísima, sudando, temblando, porque tenía solo 3 minutos para contar que era piel chinita. Y además entré y vi un montón de jueces que me asustaron, porque estaban muy serios y tenían así la hoja para irme calificando, entonces yo iba temblando. Y cuando terminé de hablar de piel chinita, ellos me dijeron: Marisol, está increíble tu negocio, está padrísimo, me dieron ganas de llorar, me encantó. Pero tu negocio no es escalable. ¿Escala qué? O sea, yo no tenía ni idea de la conceptualización de los negocios, de estas palabras que se van a manejar en el pitch. Escalabilidad es cuánto ha crecido tu negocio o cuánto puede crecer en el tiempo en dinero. No en redes sociales, es que tenía 8,000 y ya tengo 80,000 seguidores. No, en dinero, ¿qué tan escalable es? Entonces aquí estamos hablando de los números. Hay un slide, si tienes presentación, en donde hay que hablar de números. Y después de cuánto, tienes que contestar las 2 últimas que me encantan y que son las que hacen que venda o que convenzas. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué existe tu emprendimiento? ¿Qué me va a dejar? ¿Para qué te lo voy a comprar o para qué te voy a invertir? Tienes que tener muy claro el poder decir: estoy aquí porque los seres humanos no estamos expresando amor en voz alta y es urgente. Y para que tú, inversionista, me ayudes a automatizar mi negocio. Entonces, eso también te lleva a un call to action, que es lo más importante que tú debes de poder explicar en tu pitch. ¿Qué quieres? ¿Para qué estás ahí? Díselos. ¿Para que te sigan en redes? Díselos. ¿Para que te compren? Díselos, ¿ok? El call to action, que es casi para cerrar, tiene que cerrar fuerte. Y entonces ya estamos para cerrar y viene un remate importantísimo que le llama remate en los discursos de comunicación, que es con lo que empezaste, tu historia que conectó, como que la tienes que volver a mencionar de alguna manera inteligente al final, para volver a hacer sentir que tu pitch tuvo un eje rector que estuvo presente todo el tiempo. Yo, por ejemplo, cierro diciendo: por eso hoy te invito a que cuando llegues a tu casa, mires a los ojos a la persona que amas y le expreses tu amor en voz alta, a conciencia y en vida. Y si quieres que permanezca, hazlo con piel chinita. Y ese es mi remate. Y viene un cierre y siempre les digo: cierra como un rockstar, cierra como crack, porque si todo te salió mal en tu pitch, porque hay muchos que solo son para practicar, si tú cierras diciendo: muchas gracias, soy Marisol Silva, fundadora y directora general de Piel Chinita, y cierras con una emoción al tope, ellos van a terminar emocionados, quien te esté escuchando. ¿Cuáles son las recomendaciones que te hago después de que ya tengas tu pitch? Que lo domines. Entonces, fíjense, en la metodología hubo infórmate, después hubo conecta contigo, con tu historia, después créalo, escríbelo, entiende que está contestando todas las básicas de la comunicación, que estás hablando de números también, que se mostró rentable, que es valioso, y después venimos, después de crearlo, a la parte de dominar. Y te voy a dar algunas herramientas para dominar. Lo primero es, hay un mito de que no te aprendas tu pitch porque se escucha muy, no sé, acartonado. Aprendes de tu pitch, porque el pitch se hace en 2, 3, 4 minutos. Si improvisas, no te va a salir. Si improvisas, a los 4 minutos todavía no vas a haber dicho nada. Y entonces asegúrate de aprendértelo y de tener este periodo para dominarlo. ¿Qué es dominarlo? Hacerlo tuyo. Que suene bien en tu voz. Es más, que logres que no se sienta que está aprendido. Y que cada vez que lo digas, seas capaz de poner la piel chinita con la historia que sea tu historia. Muchas gracias. Por aquí vamos a estar hablando más de pitch y si me quieren seguir para que sigan conociendo de pitch, me va a encantar conocerles.
Muchas gracias, Marisol. Vámonos con preguntas que nos han llegado. Sí. Por favor, para que ustedes entiendan mejor todo esto que dijiste y obviamente sigan mandando sus preguntas. Por favor, a ver, ¿es importante tener un pitch incluso si no busco inversión? Sí, es muy importante porque el pitch no sirve solo para buscar inversionistas. El pitch sirve primero para que entiendan qué vendes. Segundo, para vender. Y de verdad, como decíamos, el commercial pitch es para vender. Y tercero, sirve para que puedas tener claridad tú de qué es lo que vendes, cómo lo vendes, por dónde lo vendes, todo esto. Y hasta para crear contenidos, o sea, hasta para crear los contenidos de tus redes sociales, es importante que tengas un pitch raíz del que puedas sacar toda la información. Por tu marca personal, quizá de alguna manera. Así es. Ok. También. Dice por acá, ¿cómo puedo estructurar un pitch para comunicar la variedad de productos en mi negocio de mascotas y evitar que solo piensen que vendo croquetas? Ok. Lo primero que tienes que hacer es definir, me imagino que este pitch lo que quieres es que lo sepa las personas que te van a comprar. Entonces, lo que tendrías que hacer primero es documentar por escrito, o sea, ponte en tu compu a documentar todo lo que vendes. Y una vez que tú lo tienes claro todo lo que vendes, busca cómo puedes decir en una sola palabra o en una sola frase que incluya todos los productos que tienes. Por ejemplo, si tú tienes un negocio de productos para mascotas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces puedes decir, yo me dedico a vender productos para mascotas, tales como títulos, pum, 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 pelotitas, cuellos y necesitas poder sintetizar en una sola idea, como productos para mascota. Creo que te entendí porque estás pichándolo muy bien. Vendes productos para mascota. Ok. Aquí nos preguntan, Marisol, ¿todo tipo de negocio necesita un pitch? Sí. Ok. Todo tipo de negocio debería de tener un pitch. ¿Por qué? Primero porque cuando tú haces tu pitch como empresario o como emprendedor, tienes claras muchas cosas que tú crees que las tienes claras, pero en palabras a veces no. Y a mí me pasa un montón en mentoría que les pregunto, ¿qué vendes? Y a veces nos lleva 2 sesiones que logre decir qué vende sin tanta confusión, sin romantizar. Entonces, lo primero es que te da claridad. Y lo segundo es que seguramente te va a ayudar para, 1, generar tus contenidos y 2, porque si tu emprendimiento empieza a crecer, a lo mejor te llegan invitaciones. Yo a muchas de las convocatorias que me he metido son porque me invitaron, me llegaron correos, me han invitado a pichar en tele, me han invitado a un montón de cosas porque me vieron en redes y si ya lo tienes, pues ya lo tienes. Aunque no vaya a ser una presentación, es bueno tener un pitch. Así es. Ok. Por sí. Muy bien. ¿Qué herramientas me pueden ayudar a desarrollar un pitch efectivo? ¿Tienes algunas herramientas? Además de que tú nos diste ya muchas herramientas, ¿no? Que sería segmentar de alguna manera. Sí, lo primero es informarte, creo que sintetizando, entender para qué va a ser tu pitch, quién va a ser tu audiencia, conectar contigo. Me gusta y no me encanta decirte que el tema del storytelling, porque a veces se malentiende el storytelling y entonces llegan con pitch súper teatralizados, que no se escuchan como tan reales o no te hacen conectar. La idea de que puedas conectar es que tengas una historia, que sí es storytelling, pero que en realidad no sea tan fingida o que no suene como a anuncio publicitario. Y que del storytelling, listo, se acabó el storytelling y dale datos. O sea, dar datos es muy importante. Números, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué lo vendes así? ¿Cuánto te deja de utilidad? Eso es importante, que si vas a pichar, conozcas tus números. Me dicen mucho, es que yo no tengo ni idea de cuánto me deja de utilidad. Apréndelo. Esa es la mayor herramienta que te puedo dar. Aprende todo lo que tengas que aprender para que puedas decir en 3 minutos todo acerca de tu negocio. ¿Debo de tener un pitch estándar o fijo? ¿O bien debo de adaptar mi pitch dependiendo al público al que me dirija? Que era lo que decía hace un momento. Yo le llamo pitch raíz. No existe como tal ese concepto, pero mi idea es que ese es el pitch del que pueden salir los distintos tipos de pitch que puedas necesitar. Pues voy a ir a una convocatoria, me pidieron el pitch deck de ese documento raíz, entonces seleccionas la información y haces ese pitch. Me pidieron el del minuto. Híjole, pues vamos a sintetizar el pitch raíz y ver
que es lo más importante. Y muy importante lo que decías, saber a quién le vas a pitchar, Ok. porque es diferente si vas a ir con un inversionista. Él no quiere saber que tienes 16 productos. Él solo quiere saber el ticket promedio por producto, cuánto te deja y cuánto le ganas, y cuánto vendiste el último año y cuántas son tus ventas acumuladas, porque quiere ver si es rentable o no. Y eso lo sabes ubicando y teniendo la información de quién te va a estar escuchando. Tengo una cafetería en la Ciudad de México. ¿Cómo puedo estructurar un pitch efectivo para vender en mi negocio? Creo que a lo mejor a lo que te refieres es a que estás buscando una historia que conecte. Porque café muchas personas venden. Pero entonces, ¿qué es lo que vendes tú? Y hay algo dentro del pitch que me gusta, que es el valor competitivo. Si tú puedes decir cuál es tu diferenciador por encima de otras cafeterías. Estaba escuchando que hay una cafetería que llegas y escribes una carta, no sé si la conoces, pero que escribes una carta y la dejas en un buzón. Y cuando te vas, sacas una carta que escribió alguien más y la lees y te vas, además de haber tomado tu café. Esta cafetería, en su pitch, tendría que estar contando que tiene un diferenciador de experiencia ahí dentro. Entonces, busca cuál es la tuya para que puedas, con todo lo demás que ya dijimos que debe tener un pitch, encontrar tu diferenciador. Sí, porque una cafetería, a final de cuentas, la gente va a convivir, a platicar, es una experiencia. Pero a ver, por ejemplo, porque aquí nos llega la pregunta, con las autopartes, porque si alguien nos dice, mire, si quieres tener la pregunta tal cual dice, si tengo un negocio de autopartes corporativas, ¿qué tipo de pitch es el más convincente para mí? Los tipos de pitch convincentes no tiene que ver qué tipo de pitch hacer para que sea convincente. Todos, si tú tienes que hacer el tweet pitch o el pitch deck, que es el más completo, todos, lo que decíamos, tienen que poder atrapar. Y cómo atrapan, no necesariamente tienes que contar una historia así dramática para vender una autoparte. Lo que yo te diría es que quede muy claro qué vendes y entonces si tú sientes como, pues es que son fierros, ¿no? Bueno, puedes decirlo así, pero al final yo te recomendaría que en tu pitch te concentres en el valor que tienes tú en el servicio o en el producto que vendes, en el valor que tú promueves o generas en el cliente si te compra a ti y no le compra a otros. Entonces, para que sea convincente, otra vez, a veces es el diferenciador, que es el valor competitivo. Para hacer un buen pitch, yo recomiendo también que estudies mucho a la competencia y que veas cómo lo está haciendo la competencia. Y hay negocios de autoparte que están saliendo a contar una historia. Encuéntralos porque sí lo están haciendo. Entonces, estudias a la competencia y revisas qué tienes tú por encima de la competencia. Y eso convence. Entonces, intégralo de alguna manera a tu discurso y no tiene nada de malo que digas, vendo autopartes. Eso está muy bien porque contesta al qué es. Hay que decirlo y me deja súper claro en esta pregunta que vendes. Entonces, ¿lo estás haciendo bien? Sirve pensar como el cliente. Claro. Intentar pensar, bueno, todos somos clientes a final de cuentas. Sí, sirve pensar como el cliente. ¿Para qué compras una autoparte? Bueno, pues para poder llegar a tu destino, para poder llegar, trabajar, pero claro. te está fallando. Bueno, sale a decir que tú puedes liberarlos de ese estrés, de ese problema. porque tienen el carro ahí, no ha llegado la autoparte. Claro. Salir a decir. Errores comunes. Sí, y obviamente para evitarlos, ¿no? El primero y el más importante es que a veces terminas de pitchar y nadie te entendió. Trabajo mucho como jueza evaluadora de pitch en convocatorias de premios, de galardones, de emprendedores y emprendedoras. Y de verdad como juez a veces nos da hasta pena que terminó de pitchar, contó una historia fuerte y todo, pero no entendimos qué vende. Es el error más común. ¿Por qué? Porque romantizaste. Y acuérdate que para romantizar solo están los primeros 10, 20 segundos de tu pitch. Todo lo demás tiene que ser, vendo esto. Y si a ti no te queda claro, te recomendaría que salgas a practicar y a contárselo a personas antes de tus jueces, antes de tus inversionistas, antes de todo. Si no les está quedando claro, yo les digo mucho, platícaselo. Yo tengo una nena de 10 años. Voy y le picho a mi nena de 10 años. Si me entendió, lo tengo clarísimo, ¿no? ¿Qué tan importantes son las emociones para crear un pitch exitoso? Ya de alguna manera lo dijiste, pero aquí más específico porque nos están preguntando, por favor. Yo creo que se conecta con contar historia, con contar la historia y que si yo me dedico mucho a la comunicación emocional, porque esa parte de una idea que es que los seres humanos nos movemos más por lo que sentimos que por lo que pensamos. Y piensa tú en lo último que compraste.
¿Por qué lo compraste? Ujú. Por lo que sientes. ¿Por qué traes el celular que traes? Porque es más por lo que sientes que por lo que piensas. Entonces, las emociones son muy importantes y no tiene que ver con hacer llorar en tu pitch. Tiene que ser con hacer sentir en tu pitch, con todo lo que el catálogo de sentimientos representa. Puedes hacerlo sentir feliz, puedes hacerlo sentir aliviado, puedes hacerlo sentir enamorado, triste, contento. Todos los sentimientos y las emociones son súper importantes. Hay pitch que a mí luego empiezan y me hacen reír mucho y digo, wow, conectó con mis emociones, ¿no? Ok. Eh, ¿Cuánto debe de durar un pitch ideal? Me imagino que también esto varía, pero podemos más o menos decir cómo ordenar el tiempo. Casi el pitch que te pidan va a ser el de 3 o 4 minutos, ¿ok? Te van a decir, tienes 4 minutos para pitchar o 3 minutos para pitchar y normalmente tienes un espacio de preguntas y respuestas. Yo te digo, más o menos con lo que las herramientas que te di son más o menos 10 temas los que tienes que tocar. Divídelo. Divide tu tiempo por tema y esos segundos dale. Acuérdate, hay que tener un pitch raíz que nadie te presiona por tiempo. Ahorita estamos haciendo un pitch con una mentee que son 40 hojas, ¿no? Todo lo que contestó. Y tiene que hacer el del minuto. Entonces, si quiero tocar 10 temas, pues tengo que dividir que solo tengo 60 segundos, cuánto le toca por tema, ¿no? Y si es inversionista, le va a interesar más que le dediques más tiempo a tus números. Pero si te va a comprar, le va a interesar más que le dediques más tiempo a explicarle el valor de lo que le estás vendiendo. Entonces, tiene que ver con a quién vas dirigido con el pitch. Es una pregunta muy específica, pero obviamente creo que es de gran utilidad. ¿Cómo puedo manejar los nervios al presentar mi pitch? Vendo mi producto de casa en casa y es complicado. Vendo artesanías. Me encanta, porque sí, justo estás pitchando. Cada vez que tocas la puerta y la abren y sale, seguramente te pones nervioso. A mí me gusta contarte y revelarles que yo me pongo muy nerviosa. Soy comunicóloga, me dedico a esto. Pues no se nota. No se nota. Pero yo te voy a decir algo así a cuadro que lo voy a revelar acá. Yo siempre que voy a pitchar, tengo tapados los brazos y tengo tapado mi cuello. Porque cuando yo estoy nerviosa, me pongo roja. Ah, caray. Pero se me ponen rojos los brazos y se me pone rojo aquí. Y entonces, ¿cómo puedes ayudarte identificando cómo se presentan tus nervios? ¿Dónde los sientes? ¿Cómo los sientes? Porque cuando yo sé que estoy muy nerviosa, sé que me voy a poner bien roja. Entonces, eso me va a poner más nerviosa porque se van a dar cuenta de que estoy pintada de los brazos y van a decir como, Marisol se pone nerviosa, pero si es la maestra de pitch. Entonces, pues yo voy con chamarra. Y si hace un calorón, pues me lo aguanto. Para manejar el nervio tienes que estar de tu parte. Todo lo que te ponga nervioso, trata de aminorarlo. Si a mí ir vestida de cierta manera me da paz, pues me voy así. Y para los nervios, haz este ritual de respiración. Respira en 4, sostén 4, suelta en 4, hazlo 3 veces antes de tocar la puerta de la siguiente casa y vas a ver que te vas a sentir mejor. ¿Cómo puedo evaluar si mi pitch está funcionando correctamente? Si consigues lo que fuiste a buscar. Ok. Yo te diría, vas a pitchar en práctica, que es parte de mi metodología en el último paso que es domínalo, dominio. Vete a pitchar, vete a una cena con amigos y sin que se den cuenta, píchales. Cuéntales como, oye, fíjate que a mí me pasó que hace unos años se me murió un amigo y entonces observa sus reacciones. Observa si están conectando, si los perdiste, si les dio flojera tu tema, si se voltearon, si lloraron, si se rieron. Como están reaccionando ellos, va a reaccionar cualquier audiencia, porque ojo, el que te está escuchando antes de ser juez, antes de ser inversionista, antes de ser ejecutivo o empresario, tu jefe, es persona. Va a reaccionar igual. Entonces, lo primero que hagas es practica y cuando vayas, pues, por ejemplo, yo en una convocatoria, pues, logré ganar. Mi pitch funcionó. En redes sociales yo salgo a pitchar, cuando me ves a cuadro yo estoy pitchándole a mis clientes. Vendí, funcionó. Si se está convirtiendo el call to action en una realidad, está funcionando tu pitch. Si no, hay que volver a revisar con papel y pluma donde podemos hacerle algunos ajustes. Pues Marisol, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este webinar maravilloso. Gracias. Pues te vamos a seguir mucho y vamos a estar ahí muy pendientes de piel chinita. Muchas gracias, síganme y gracias a todos.
Ya hay que estar bien pendientes porque vamos a tener muchos más webinars aquí en Somos Grandes, además del programa de televisión, de todo el contenido que hacemos en nuestras redes sociales, los eventos que hacemos en diferentes lugares. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que estamos haciendo. Gracias, Marisol. Gracias a todos. Esto fue el webinar con Marisol Silva. Hasta la próxima.